Bien, en este primer video de la serie de videoclases sobre evaluación y validación de métodos en el laboratorio clínico, vamos a hablar principalmente de qué tipos de métodos existen en el laboratorio en cuanto a cómo estos reportan sus resultados, ¿sí? Si lo vemos desde este punto de vista, vamos a encontrar que los diferentes tipos de métodos se pueden clasificar principalmente en dos grupos. Tenemos los métodos cualitativos, los cuales solamente establecen la presencia de un determinado analito, ¿sí? Y describen esta presencia a través de datos no numéricos. Ya vamos a detallar en qué forma se pueden expresar. Por otra parte, existen también los métodos cuantitativos, los cuales ya establecen una cantidad. O sea, esto es con datos numéricos, con una cifra específica que justamente da cuenta de esa determinada cantidad que existe. Así, los métodos cualitativos aseguran la presencia o ausencia de uno o más analitos en una muestra, considerando justamente las propiedades de este analito, ¿sí? Así, por ejemplo, podemos determinar de que estos métodos van a decirnos que existe o no existe un determinado analito en la muestra, o la presencia o ausencia de un determinado nivel del analito. Esto también se asocia bastante con, podríamos decir, una mezcla entre los métodos cualitativos y cuantitativos que corresponde a los métodos semi-cuantitativos que vamos a ver más adelante. Estos métodos entregan una respuesta de tipo binario, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una respuesta sí, no, positivo o negativo, como podemos apreciar, por ejemplo, en la figura que tenemos aquí a la derecha, ¿no es cierto? Este es un caso típico de un sistema de aglutinación, en donde cuando existe positividad para lo que se está buscando, existe este patrón de aglutinación. Cuando no existe o es negativa esa muestra para lo que se está buscando, no se observa esa aglutinación. Esto es típico, por ejemplo, de los sistemas de tipificación de grupos sanguíneos que se utilizan en banco de sangre. Tenemos también positivo o negativo, reactivo o no reactivo. Este es un caso, por ejemplo, de un test de embarazo que se basa en una técnica de cromatografía, ¿no es cierto?, asociada a anticuerpos, los cuales son capaces de detectar la beta-HCG, la gonadotrofina coriónica humana, ¿no es cierto?, uno de los principales marcadores asociados a la presencia de embarazo. En este caso, por ejemplo, aquí se observa el patrón que muestran o que pueden mostrar estos test. Ya se fijan, aquí tenemos el ejemplo de uno, en donde se aparece solamente una banda, que es la banda de control. Se especifica que en este caso ese test es negativo. Además, estos sistemas cualitativos se asocian bastante con lo que se denominan sistemas de screening o cribado, ¿sí? Estos sistemas de screening o cribado los vamos a detallar también a continuación en este mismo video. La determinación, en todo caso, de estos análisis cualitativos puede ser una medida instrumental o indirecta, como por ejemplo a través de elementos colorimétricos o fluorescentes, y puede ser también asociada o determinada como el límite de detección a un nivel superior. ¿Qué quiere decir esto? Que una muestra o una muestra sí va a dar positiva sobre un test siempre y cuando sea igual o supere un cierto nivel que se establece con antelación, ¿ya? Es por esto, por ejemplo, que si bien la beta-HCG se eleva prácticamente desde la implantación, en la detección del embarazo, esta recién comienza a ser detectable por los test más sensibles alrededor de entre los 8 y los 14 días. ¿Ya? Esto tiene que ver también con la sensibilidad que tienen estos tests para poder detectar esas pequeñas cantidades crecientes de ese analito, ¿no es cierto?, en ese caso, y que se corresponden con lo que es justamente este límite de detección. Esta respuesta binaria, o mejor dicho, estos métodos cualitativos se pueden también dividir en dos grandes grupos de acuerdo a cómo la información que ellos entregan es adquirida ahora por el analista, ¿ya? Pueden ser de tipo cualitativo clásico o sensorial, en donde la respuesta binaria, si no positivo o negativo, se obtiene de forma directa, ¿ya? En general, la presencia de un determinado compuesto se determina por comparación con un determinado blanco, como se hace, por ejemplo, en las pruebas de baterías bioquímicas, ¿ya? En las pruebas de baterías bioquímicas, como ustedes verán en algún futuro, existen diferentes tubos con diferentes elementos químicos ante los cuales algunas bacterias reaccionan
y otras bacterias no. Por lo tanto, cuando estas bacterias reaccionan, producen generalmente un cambio en la coloración de estos medios de cultivo finalmente, generando una serie de patrones que pueden ser después correlacionados con algunos tipos de bacterias o algunos serotipos. Además, muchas de estas pruebas se encuentran en forma de kit. ¿Qué quiere decir esto? Un kit es una serie de diferentes reactivos necesarios para una prueba que vienen empaquetados en un solo paquete, ¿ya? Y que se encuentran disponibles de forma comercial. Es así como estos dispositivos generalmente son vendidos por algunos fabricantes y contienen todo lo necesario para poder realizar las mediciones, aunque en algunos casos también pueden contener algunos instrumentos de medición sencillo, como pueden ser patrones. En esta figura que observamos acá, lo que tenemos es justamente una tira para determinación de albúmina urinaria, el cual es un marcador importante de daño renal incipiente, de daño renal temprano, la cual se correlaciona con un método cualitativo que puede ser medido de forma sensorial, ¿ya? Yo simplemente tengo este patrón, ¿no es cierto? Y esta tira yo la coloco en una muestra de orina y voy comparando la coloración que esta tira reactiva me da, ya respecto a esa orina, y con eso puedo establecer una serie de niveles, ya respectivo a qué cantidad de albúmina existe en esa muestra de orina. Además de estas pruebas de kits existen varias otras, por ejemplo pruebas de látex, que en el fondo son sueros que contienen anticuerpos unidos a partículas de látex y que cuando reaccionan con un determinado, en este caso una determinada bacteria, ¿no es cierto?, aglutinan, generando patrones de aglutinación, ¿ya? Y además de esto no solamente permite identificar estos microorganismos, sino que también serotipificar. ¿Qué quiere decir eso? Dividir qué tipo específico, en este caso de streptococos, podemos encontrarnos. ¿Cómo lo hace? De acuerdo a anticuerpos diseñados contra generalmente proteínas específicas de estos diferentes serotipos dentro de un mismo microorganismo. Las tiras de orina también, las tiras rápidas para meningitis, las baterías API, que son bastante también comunes en microbiología, en donde a través de una serie de patrones de reacciones bioquímicas, ¿no es cierto?, se puede establecer diferenciación de diferentes microorganismos, métodos para determinar concentración inhibitoria mínima por microdilución en microplacas, también otros métodos que utilizan ELISA rápido, por ejemplo, para la detección de algunas cepas de Clostridium, como es el Clostridium difficile. Por otra parte, el análisis cualitativo instrumental, en este caso la respuesta también va a ser de forma binaria, ¿ya? Pero esto se va a transformar y se va a reportar de una manera diferente, ¿ya? En estos casos se puede, por ejemplo, establecer una respuesta instrumental, por ejemplo, basada en la absorbancia para una concentración que corresponde, y si el valor es superior a esa absorbancia se va a dar una respuesta de sí. Si el valor es menor, se da una respuesta que no, ¿ya? Este es un ejemplo típico que ustedes también van a ver en el laboratorio clínico. Este es un turbidímetro que se utiliza para la normalización de siembra para análisis de antibiograma. Ya una vez que se establece la existencia de alguna cepa bacteriana en alguna muestra biológica, se procede a hacer su estudio de sensibilidad contra diferentes microorganismos. Pero para que ese estudio sea válido, al momento de sembrar, yo tengo que dejar el caldo de cultivo bacteriano a una determinada concentración, ¿ya? Esa concentración ideal se determina mediante la comparación de nuestro caldo de cultivo con bacterias, ¿no es cierto?, con respecto a un patrón que se denomina un patrón 0,5 McFarland, que en el fondo da una absorbancia determinada, ya es un patrón de turbidez finalmente. Lo que hace este equipo es, a través de la colocación de un tubo en esta zona, de un tubo con bacterias ya disueltas en un caldo, nos dice si está igual, inferior o superior a esa turbidez correspondiente a 0,5 McFarland, ¿ya? Si está menor hay que colocar más bacterias, si está mayor hay que diluir más ese caldo, porque la idea es que todos los antibiogramas que se realicen se normalicen a esta concentración que equivale a una turbidez de un patrón de 0,5 McFarland, por ejemplo, ¿ya? Además se puede comparar la respuesta con una respuesta instrumental obtenida para cada muestra. Si es superior, hay analito, por lo tanto la respuesta es sí, pero si es inferior,
la respuesta binaria sería que no. En ese caso podríamos determinar también si existe o no existe algún elemento determinado. Ejemplos de análisis cualitativo clásico sensorial. El más utilizado probablemente va a ser el color y la turbidez. ¿Ya? El olor ya casi no se utiliza debido al peligro que puede generar la posibilidad de aerosoles con elementos biológicamente peligrosos. ¿Ya? También algunos kits o análisis sencillos basados en ELISA o el propio crecimiento bacteriano. Por detección instrumental generalmente se utiliza principalmente fotometría o espectrofotometría, además de el uso de sensores químicos bioquímicos, así como también técnicas de ELISA. Para quien no se recuerde, las técnicas de ELISA son principalmente técnicas fotométricas que funcionan o leen una señal en base a también la presencia de anticuerpos que son construidos contra diferentes antígenos, pero la gracia es que estos anticuerpos también tienen ligado a ellos un sistema enzimático que permite generar un cambio en un determinado color cuando ese determinado antígeno existe o está presente en una muestra, ¿ya? Así también cuando hay mayor antígeno, mayor cantidad de anticuerpos se va a unir y por lo tanto la intensidad del color que genera ese sistema enzimático unido a ese anticuerpo va a ser también mayor, ¿ya? Y de la misma forma que con cualquier reacción espectrofotométrica aplica también la ley de Beer, por lo tanto a mayor absorbancia o a mayor señal también habrá una mayor concentración. Los métodos semi-cuantitativos, como su nombre lo dicen, ofrecen una cuantificación intermedia, no con un orden numérico, sino con un orden de ciertas características de intensidad. ¿Ya? Así, por ejemplo, uno de los casos más comunes son justamente las tiras reactivas de orina, ¿ya? Dentro de lo que es el análisis de orina, existe una parte de este análisis que es el análisis químico, en el cual se realizan diferentes pruebas y las cuales están todas basadas en una tira reactiva. Una tira reactiva no es nada más que una tira de plástico, la cual tiene adherida a ella diferentes almohadillas que tienen diferentes reactivos unidos o embebidos, empapados en esas almohadillas, los cuales determinan la presencia relativa de diferentes elementos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de esos elementos? La gravedad específica, el pH, la presencia de esterasa leucocitaria, de nitritos, de proteínas, etcétera, etcétera. Existen varios. Si se fijan acá, hay varios niveles de esto. ¿Ya? Por lo tanto, si bien no dan una numeración específica, en este caso, por ejemplo, la gravedad específica, esta tira de orina me puede determinar para qué nivel o en qué nivel se encuentra una determinada muestra. ¿Ya? Veámoslo, por ejemplo, con el caso aquí de la bilirrubina. Se fijan que la bilirrubina aparece como, en este caso, negativa, ¿ya? Una cruz de intensidad, 2 cruces y 3 cruces. No nos da información de qué cantidad específicamente existe de bilirrubina en esa muestra, pero sí nos dice cuál es la intensidad de esa cantidad, cuánto de mucho o de poco existe de bilirrubina en esa muestra, ¿ya? Los resultados se pueden agrupar en diferentes clases, cuantificación relativa, ¿no es cierto? Fuertemente positivo, positivo, positivo débil, negativo, etcétera, etcétera. No todos los sistemas van a tener cada uno de estos elementos, algunos pueden ser positivo o negativo simplemente, otro va a ser positivo fuerte, positivo normal débil y negativo y nada más. Ya eso va a depender específicamente del inserto específico. Ahora, tenemos que hablar un poco también de cómo funcionan estos test finalmente que son cualitativos, ¿ya? En general, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un test que nos da una respuesta negativa cuando la concentración de un determinado mensurando está por debajo de los 2 nanogramos por gramo. Ya puede ser 2 nanogramos por ml, por decilitro, lo que ustedes quieran. Pero en este caso va a ser 2 nanogramos por gramo. Ese mismo test va a dar una respuesta positiva cuando lo que esté presente en la muestra sea superior a 2 nanogramos por gramo, ¿no es cierto? Eso es en condiciones ideales, ¿ya? A este límite se le denomina límite de corte o cut-off en inglés, ¿ya? Y debería ser justamente la línea divisoria entre una respuesta negativa y una respuesta positiva,
¿ya? Sin embargo, en la práctica existe una zona de este test en donde algunas muestras que tienen menos de 2 nanogramos por gramo nos van a dar como positivas, ¿ya? Y algunas muestras que estén por encima de los 2 nanogramos por gramo nos van a dar como negativas, ¿ya? En el primer caso tenemos lo que se denomina un falso positivo, ¿ya? La muestra no tiene la concentración mayor a esa línea de corte, pero el resultado final es positivo, ¿ya? Eso se denomina un falso positivo. Un falso negativo, por el contrario, es cuando existe una concentración mayor a ese valor de corte, pero el test nos reporta un resultado negativo, ¿ya? Eso es inherente a cualquier test. Todos los tests tienen esta denominada región de no fiabilidad o error, independiente si es un método cualitativo o un método cuantitativo, ¿sí? Ahora, en el caso de los métodos cualitativos es especialmente sensible este punto porque justamente nos interesa una cosa cuando estamos tratando de determinar algo, y es que la cantidad de falsos negativos sea la menor posible, ¿ya? Así, la idea original de estos tests es que esta zona de no fiabilidad sea la menor posible y de que ese valor de corte, ¿ya? Ese cut-off, esté siempre en la zona asociada hacia la izquierda de los falsos negativos. ¿Por qué? Porque en el caso de estos tests vamos a ver también lo que es un test de screening y quiero que se recuerden un poco de eso. Como les decía, es importante justamente eliminar lo que son los valores falsos negativos, no tanto los falsos positivos. Ustedes dirán, pero bueno, ¿no es importante eliminar ambos? De hecho sí, pero vamos a ver que los test cualitativos tienen una utilidad más o menos bien determinada dentro de lo que es el análisis de muestras, dentro de lo que es el análisis el contexto del análisis clínico finalmente, ¿ya? Y quiero que se queden un poco con esta imagen porque vamos a volver un poquito a eso en lo que vamos a hablar a continuación, ¿ya? Que son justamente los sistemas de screening o cribado. Para entender lo que es un sistema de screening o cribado, primero tenemos que entender cómo estos se involucran con lo que es la prevención de enfermedades. Ya vamos a ver que esto es muy importante cuando queremos entender qué significa finalmente un sistema de screening, ¿ya? En este cuadro nosotros podemos ver cómo podemos determinar las diferentes situaciones clínicas que existen, tanto desde la visión de una persona, de un paciente, o desde la visión de un clínico, ¿ya? O sea, desde el sentir, podríamos decir, de una persona que se siente que está enferma o que no siente que está enferma, ¿ya? Eso quiere decir que el enfermar está presente o ausente, ¿ya? Desde el punto de vista del clínico, se puede observar esa enfermedad también como ausente o presente. Cuando esto ocurre se pueden dar estos 4 escenarios que están acá, ¿sí? Y se relacionan con qué estrategias en salud se encausan dependiendo de cuál sea cada una de estas situaciones. Es así como la prevención primaria actúa cuando el enfermar es ausente y cuando la enfermedad es ausente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la persona está sana y desde el punto de vista clínico también está ausente de enfermedad, ¿ya? O sea, todo lo que hoy día se encausa, por ejemplo, como medidas de promoción en salud, de medicina preventiva, se encausan dentro de lo que es la prevención primaria, ¿ya? O sea, el evitar que aparezcan ciertas enfermedades antes de que el enfermar, o sea, las características de esa enfermedad estén presentes, ¿sí? La segunda parte tiene que ver con la prevención secundaria, ¿sí? Que está determinada cuando la enfermedad está presente, pero el enfermar está ausente. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo que una persona tiene una condición, pero aún no aparece sintomatología asociada a esa condición. Esto es bastante común, por ejemplo, en la mayoría de las infecciones, tanto virales o bacterianas, sobre todo las virales, en donde existe un periodo donde la infección es efectiva, existe, ¿no es cierto? Existe incluso en algunos casos seropositividad, o sea, existen marcadores asociados a la presencia de un determinado microorganismo en el organismo de una persona, pero sin que exista una sintomatología evidente,
Ya, esto se denomina en muchos casos el periodo de ventana, ¿no es cierto? El periodo entre un evento de infección hasta la aparición de los primeros síntomas, ¿ya? Y es aquí donde justamente entran los sistemas de screening, o sea, en poder determinar que existe algún marcador específico para alguna condición aún antes de que aparezcan los síntomas, ¿ya? La prevención terciaria, ¿no es cierto?, ya tiene que ver con que cuando el enfermar está presente y la enfermedad está presente. Esto tiene que ver directamente con los tratamientos asociados a evitar que las condiciones de una persona que ya está determinada como enferma y que tiene la enfermedad empeoren, ¿sí? Y la prevención cuaternaria, si se fijan aquí, dice enfermar presente, o sea, desde el punto de vista del paciente, pero enfermedad ausente. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona básicamente piensa o siente muchas veces que tiene alguna condición, pero en definitiva no la tiene. ¿Cuál es la finalidad de la prevención cuaternaria? Justamente evitar el sobrediagnóstico, evitar las posibles consecuencias que puede traer un tratamiento cuando no existe necesidad de ese tratamiento. Ya, por ejemplo, un caso típico puede ser el caso de algunos cánceres mal diagnosticados, en donde se puede generar radioterapia, se puede hacer quimioterapia en esas personas, y eso va a tener un efecto más nocivo porque esa persona no tiene la patología, ¿ya? También se quiere evitar en este caso lo que se llama la iatrogenia. Eso quiere decir la aparición de sintomatología no por una causa fortuita, sino justamente asociada a alguna acción en salud, a alguna acción en medicina, ¿ya? Por ejemplo, también está el caso de algunas enfermedades o de personas que se automedican en este caso, y la automedicación, más que combatir una patología, lo que hace justamente es generar efectos secundarios que pueden ser peor que el fármaco que se está tomando. Este es el caso típico de lo que se dice, que el remedio es peor que la enfermedad. Ahora, esto se encausa dentro de lo que son los que se denominan los criterios de Frame and Carlson, ¿sí? Para que una determinada medida preventiva sea determinada como de screening, tiene que cumplir estos criterios, y que tiene que ver con qué enfermedades se pueden prevenir y cuáles no, ¿ya? Estos criterios son los siguientes. Primero, tiene que ser una enfermedad prevalente, o sea que sea una enfermedad bastante común de mortalidad o de morbilidad. De mortalidad, obviamente, de muerte; morbilidad, de justamente generar patología, de generar enfermedad. Debe ser una enfermedad detectable y idealmente tratable en etapa presintomática. Los test que existen para diagnosticarla tienen que ser efectivos, eficaces, y aquí es donde entra justamente el laboratorio clínico y lo que es qué tan valiosos, qué tan válidos, más que valiosos, son esos test al momento de poder determinar la existencia o ausencia de una determinada condición. Además, se debe cumplir con que el tratamiento temprano debe ser mejor que el tratamiento en etapa sintomática o de diagnóstico habitual. Eso quiere decir que si se detecta antes de la aparición de los síntomas, la acción que se realiza va a tener un mejor resultado clínico para la persona. Y finalmente, que el daño potencial de la intervención debe ser menor que el del tratamiento no precoz. Eso quiere decir que si se hace una acción en el momento en cuando todavía no hay sintomatología, el daño que puede producir esa misma acción clínica sea menor que el daño que se podría producir cuando ya la enfermedad está establecida, ¿sí? Desde este punto de vista, entonces, los sistemas llamados de screening, o en algunos textos se lo van a encontrar como cribado o tamizaje, ¿ya? Esto se usa principalmente en los textos españoles. En los textos que vienen de España se utiliza bastante el término cribado o tamizaje. En los textos o en las revistas que obviamente son de habla inglesa se utiliza el término screening, pero también en América Latina se utiliza bastante el término screening, o sea, se reconoce ya casi como un anglicismo que es prácticamente bastante utilizado dentro de lo que es la jerga médica, ¿ya? Entonces, los sistemas de screening son pruebas finalmente que están dirigidas a personas que en principio son sanas, eso quiere decir que no tienen sintomatología, para poder distinguir aquellas que probablemente estén enfermas de las que probablemente no están enfermas. Así, muchas veces se utilizan como una etapa previa, ¿ya?, para luego realizar un análisis que sea confirmatorio. De aquí de nuevo hacemos el link con lo que eran los test cualitativos. Muchos de los test cualitativos se utilizan hoy en día como sistemas de screening. ¿Qué quiere decir eso? Que un test
simple, ¿no es cierto?, que me va a entregar una respuesta probablemente binaria, positivo o negativo, y que tienden a ser mucho más económicos que los sistemas cuantitativos, me permite a mí aplicar ese test en una población mucho más grande. El ejemplo clásico de eso son obviamente los sistemas de screening para VIH, que es algo que hoy en día está bastante en boga en nuestro país, de acuerdo a las altas incidencias que existe de seropositividad frente al VIH. ¿Ya? En estos casos lo que se realiza es que se utiliza una prueba rápida, ¿no es cierto?, para detección de anticuerpos contra el virus, ¿no es cierto?, de la inmunodeficiencia humana. Y la gracia que tienen estos sistemas rápidos es que son fáciles de realizar, dan una respuesta muy corta en el tiempo, o sea, se puede tener una persona llega y en 10 minutos se le puede entregar el resultado, ¿no es cierto? Y además de eso son bastante más económicos que un sistema cuantitativo. Eso permite aplicarlo a muchísima más gente, independiente que tenga o no tenga sintomatología. Y eso es bastante importante justamente en la prevención de estas patologías. O sea, detectar las personas que tienen la condición de seropositividad para VIH antes de que aparezcan síntomas asociados a esa infección, para así también controlar o disminuir la propagación del virus, ¿no es cierto? Porque muchas personas cuando no tienen síntomas, no saben que tienen VIH, continúan teniendo, ¿no es cierto?, conductas de riesgo, relaciones sexuales sin preservativo, o continúan, ¿no es cierto?, donando sangre, etcétera, etcétera, porque no saben que tienen el virus porque todavía no han tenido sintomatología, ¿ya? Pero sin embargo, también pueden transmitir eventualmente el virus a otras personas. Por eso que son tan importantes los sistemas de screening, porque nos permiten justamente determinar que existe una condición antes, incluso que la persona se dé cuenta que la tiene, ya antes de que aparezcan síntomas finalmente, ¿sí? La gracia de esto es que evita estos análisis cuantitativos a muestras que dan negativo. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que se hace un screening siguiendo el ejemplo del VIH? ¿No es cierto? Se analizan muchas personas, de hecho yo creo que ustedes habrán visto algunas de las campañas que se han realizado para detección de VIH. Es muy sencillo, se utiliza generalmente una muestra de sangre, la cual se analiza con un test rápido y se da una respuesta, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Si la respuesta es negativa, ¿sí?, la persona se le afirma con un alto grado de confianza de que no tiene el virus, ¿ya? De que no presenta seropositividad, obviamente respetando los tiempos de ventana y los límites de detección que tiene cada uno de estos tests. ¿Ya? Existe siempre un límite, una zona de no confiabilidad, como veíamos anteriormente también. Todas aquellas muestras que son positivas no quiere decir de que efectivamente tengan seropositividad para el virus, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando veíamos el cuadrito asociado a los cut-off, a los niveles de corte? Y yo les decía que efectivamente lo que se intenta con los métodos cualitativos es que se evite la mayor cantidad de falsos negativos. Aquí se aplica. Porque ¿cuál es el problema, por ejemplo, del VIH? El gran problema sería que estos métodos rápidos le dijeran a una persona que efectivamente tiene seropositividad, o sea, que está infectada con el virus, y uno le diga, ¿sabe qué? El test dio negativo. Y eso se conoce como un falso negativo. O sea, la persona está infectada, pero el test nos dio negativo. La gracia de los sistemas de cribados es que deben reducir al máximo posible esos falsos negativos. Es así como cuando un test nos da negativo, un test de cribado, el mismo test de detección de VIH nos da negativo, existe un alto grado de certeza de que esa persona efectivamente no tiene el virus. Pero cuando, por el contrario, el test da positivo, ¿ya? Estos tests carecen de la exactitud necesaria para afirmar de que efectivamente esa persona tiene el virus. Por lo tanto, todos los pacientes, todas las personas que dan positivo con un sistema de screening deben ser posteriormente analizados con un sistema cuantitativo confirmatorio. ¿Ya? Es así como las personas que dan positivo para el test rápido de VIH, se les realiza un radioinmunoensayo para detección del VIH, el cual se considera todavía el método de referencia, ya un método confirmatorio. ¿Por qué no hacer el método confirmatorio inmediatamente a todas las personas? Porque el método confirmatorio es mucho más caro, mucho más complejo de realizar, es muchísimo más laborioso y por lo tanto no es aplicable a un gran número de personas en una población.
Ahora, estos sistemas de screening a nivel ya microbiológico, hablando de identificación bacteriana, generalmente suelen ser diagnósticos, ya se suelen dar una mayor certeza respecto a la existencia de un microorganismo. En microbiología en general, lo que se realiza es justamente eso, ya la evidenciación de que existe un microorganismo en algún fluido biológico o en algún tejido, ¿ya? El grado de infección o finalmente digamos, la conceptualización de que existe una infección, eso lo da posteriormente el clínico. Lo que da el laboratorio es justamente la evidencia para que el clínico pueda afirmar de que existe o no una infección determinada. Para poner un ejemplo, vamos a suponer que tenemos estas pelotitas. Estas pelotitas simbolizan personas, ¿ya? Esas personas, las que están siguiendo un poquito el ejemplo que veíamos anteriormente cuando veíamos los cutoff, las bolitas que son azules van a representar todas aquellas personas que tengan un valor de corte superior a 2 nanogramos por ml. Eso quiere decir que ellos tienen una molécula determinada, vamos a decir, aunque no corresponda en este caso, pero vamos a decir ya que aquellas personas que están representadas por las pelotitas azules tienen un valor de, por decir una cosa, anticuerpos contra VIH superior a 2 nanogramos por ml. No se queden con eso, por favor, es solo un ejemplo, no es algo que sea así en la realidad, ¿ya? Pero es para ejemplificar. Todos los que tienen una cantidad menor a 2 nanogramos por ml están representados por las pelotitas blancas que están aquí. Ahora, aplicamos un sistema de screening a todas estas personas, independiente, nosotros no sabemos si obviamente son cero positivos, cero negativos, si tienen en este caso un valor mayor o menor a estos 2 nanogramos por ml. Tenemos dos escenarios. El primer escenario es que hay ausencia del analito, ¿no es cierto? Por lo tanto, se dice que la condición en este caso no existe, ya no está. ¿Por qué? Porque todas estas personas representadas por las pelotitas blancas tienen una concentración menor a ese valor de corte que tiene ese sistema de tamizaje. En ese caso, no se realiza ningún análisis posterior. En el segundo caso, cuando sí existe presencia del analito, tenemos que sí o sí realizar posteriormente un análisis cuantitativo, el cual va a ser el método confirmatorio. Finalmente, ¿cuál es la gracia de realizar estos sistemas de tamizaje? Que tienen menor experimentación, permiten tomar decisiones más rápidas, muchas veces son de fácil manejo, portátiles, por eso es que se pueden hacer estas mismas campañas de detección que pueden salir justamente de los laboratorios o de los hospitales. En general no necesitan equipamiento complejo, o sea, no se necesita de algún analizador o de algún espectrofotómetro o de algún sistema de lectura de ELISA, sino que simplemente se pueden realizar a través de lectura directa, ¿no es cierto? Y además de eso permiten ahorrar. ¿Por qué permiten ahorrar? Por lo que les decía anteriormente. O sea, cuando reducimos la cantidad de métodos confirmatorios que tenemos que analizar, que tenemos que realizar, finalmente también se produce un ahorro que permite justamente reinvertir eso en un sistema de screening más amplio. O sea, lo ideal, por ejemplo, sobre todo siguiendo el ejemplo del VIH, sería de que todas las personas en una determinada región o país o establecer un número para establecer un número más realista, por ejemplo, todos los mayores de 14 años pudieran realizarse estas pruebas de tamizaje, pero no ocurre así, ¿ya? No siempre ocurre así. Pero justamente, como les decía, la gracia de estos sistemas de tamizaje es que permiten ahorrar bastante al momento de realizar diferentes análisis. Bueno, hasta aquí esta primera parte. En el próximo video ya vamos a entrar justamente en lo que habla sobre cómo se realiza y en el fondo cuál es la utilidad de la validación y de los diferentes sistemas de validación y evaluación de métodos en el laboratorio clínico.